Amigos cibernautas y radioescuchas, buenas tardes. Bienvenidos al programa Radio Magna que se transmite en www.IQ Radio en Movimiento Ciudadano aquí en las inmediaciones del Metro Juanacatlán. Continuamos en el programa de El Derecho de la Cultura con nuestro amigo el licenciado Carlos Haddad. Hoy nos tiene un tema muy interesante: Darwin y el canto de los canarios ciegos. Bienvenido, mi amigo Carlos Haddad. Muchas gracias, doctor Julio César Palacios, por sus palabras, y me siento muy contento de estar nuevamente con ustedes, conversando ahora en este tema, que es la puesta en escena de la obra de teatro Darwin y el canto de los canarios ciegos. Estoy a sus órdenes, doctor. También nos acompaña como parte del programa de Carta Magna el licenciado Rubén Eric del Castillo Pérez. Muy buenas tardes, doctor. Licenciado Haddad, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nuevamente gusto en recibirlo. De igual modo. Pues aquí con una pregunta para usted, licenciado. ¿Cómo decide poner en la escena teatral la obra de teatro Darwin y el canto de los canarios ciegos? Con gusto. Bueno, yo ya venía desarrollando dentro del proyecto educativo y cultural llamado La Ciencia a través del teatro, pues otras puestas en escena, como lo es Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein. Y resulta que a finales del año 2008, un amigo que tengo en Argentina me envió por el correo electrónico el texto de la obra de teatro que estamos haciendo referencia. Y me comentó, me dijo en aquella oportunidad: mira, te mando este texto, léelo por favor. En lo personal me parece que es muy interesante, y además el próximo año, es decir, en el año 2009, se va a celebrar el año de Darwin, porque se cumplen los 200 años de su nacimiento, pero aparte se cumplen los 150 años de la primera publicación de su obra fundamental, que es El origen de las especies. Con esta recomendación de este gran amigo, pues me di a la tarea de leer el texto, de leer la obra, y me agradó, me gustó mucho. Yo de hecho tenía en mente algún día poder poner una obra de teatro sobre este gran científico, sobre Charles Darwin, pero no tuve la oportunidad hasta ese momento. Entonces me di a la tarea de convocar a mis actores. Hicimos una primera lectura de mesa y también a ellos les pareció interesante, les pareció una buena obra de teatro, y decidimos ponerla en escena. Los primeros ensayos fueron ya en los primeros días del mes de enero de 2009, y fijamos como fecha de estreno el día 9 de marzo del 2009 en el Centro de Arte Dramático CADAC, allá en Coyoacán, y allí fue donde estrenamos la puesta en escena de Darwin y el canto de los canarios ciegos, que fue pues muy grato, fue muy importante este estreno, porque sin saberlo y sin proponérnoslo, empezamos a recibir pues muy buenas críticas, muy buenos comentarios, y el hecho de que en el año 2009 se haya constituido el año de Darwin fue también para la obra un gran evento adicional, porque entonces las escuelas, las universidades, sobre todo la Universidad Nacional Autónoma de México, observó que a través de la obra
podíamos nosotros también colaborar con los eventos académicos, culturales, que en ese momento se habían programado para celebrar justamente el año de Darwin. Dicho a grandes rasgos, ese fue el motivo, así fue como nosotros pusimos esta puesta en escena. Excelente, licenciado Carlos Haddad. Me surge una duda. ¿Por qué esa obra lleva el título Darwin y el canto de los canarios ciegos? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mire, en efecto, hay que tomar en cuenta que Darwin realizó un viaje de investigación científica que duró 5 años. Casi a la edad de 23 años, él se embarca en esta nave llamada Beagle, al mando del capitán Fitzroy, en donde realiza este viaje que tuvo como primer destino Brasil. En Brasil hay una antigua leyenda que dice que estos grandes hacendados ingleses que habían ido a Brasil a hacer fortuna con la explotación del caucho, gustaban del canto de los canarios, pero gustaban más cuando un canario ciego cantaba. De tal manera que, esto es muy cruel, pero así lo plantea la leyenda, estos hacendados ingleses cegaban a los canarios porque consideraban que el canario, de esta manera, al quedar ciego, cantaba mejor. Y cantaba mejor por una razón de atracción a la hembra, porque como no la podía ver ya el canario buscaba una forma adicional para poder llamar la atención de la hembra. Y esa forma era el canto. Y a juicio de estos hacendados, este canto se volvía más bello. Muchas gracias, licenciado Carlos Haddad. Aquí el compañero Rubén Heredia del Castillo quiere opinarle acerca de esta obra. Adelante. Bueno, gracias, doctor. Licenciado, aquí en la obra existe un conflicto dentro de esta misma que aborda precisamente Darwin. ¿Nos podría ampliar un poquito más sobre ese tema, licenciado? Con mucho gusto. El conflicto central de la obra de teatro Darwin y el canto de los canarios ciegos es este conflicto que Darwin tiene con su propia obra El origen de las especies. Para Darwin no fue fácil decidir, por ejemplo, publicarla. Y más que eso, diría yo, para Darwin era muy complicado aceptarla. Porque aunque él estaba plenamente convencido de lo que había escrito y de lo que había, a las conclusiones a las que había él llegado, él se percata que aquí hay una grave contradicción entre lo que la naturaleza nos ofrece como evidencia a las enseñanzas religiosas. Me estoy refiriendo a la existencia de un Dios que se haya encargado de crear este mundo, la naturaleza, las especies. Entonces, ese es el principal conflicto o el conflicto mayor de la obra. Darwin con su propia teoría. Ahí vemos a un Darwin verdaderamente conflictuado. La obra nos ofrece otros conflictos que en el desarrollo de esta entrevista pues vamos a tocar, como lo es, por ejemplo, el conflicto que tuvo Darwin con el propio capitán Fitzroy en relación a si lo que tendría que ser es creación o evolución. Hay otro conflicto que tiene Darwin con su esposa,
casi por la misma línea entre creación y evolución. Y habría otro conflicto también que Darwin tuvo con el otro naturalista inglés llamado de nombre Alfred Russel Wallace, que llegó a las mismas conclusiones que Darwin y que esto también le causó a él un grave conflicto. Muchas gracias, licenciado Carlos Haddad. La obra que estamos tratando, Darwin y el canto de los canarios ciegos, habla del viaje de investigación científica que realizó Charles Darwin a la edad de 23 años y que duró 5 años. Regularmente la investigación científica estaba centrada a la geología, a la geografía y a la cartografía. ¿Qué importancia tuvo dicho viaje para la ciencia de la biología y para el propio Darwin? Claro, bueno, fue determinante. Este viaje, que duró casi 5 años, para Darwin significó la posibilidad de poder sistematizar lo que él ya, inclusive por herencia familiar, hay que recordar que su abuelo Erasmus era un evolucionista, pues lo que él ya por herencia familiar tenía, digamos, más o menos vislumbrado, que era que las especies evolucionaban a través del tiempo. Para Darwin fue fundamental porque él visitó lugares que cuando Darwin investigó, cuando Darwin se encargó de analizar, ¿sí?, empezó a descubrir, empezó a probar, a comprobar que en efecto las especies no nunca habían sido exactamente iguales como las conocemos ahora, sino que habían sufrido cambios, que habían sufrido modificaciones, que habían sufrido transmutaciones. Esto lo pudo comprobar, por ejemplo, cuando llegó a Chile. Hay que recordar que el Beagle de Europa, de Inglaterra, de la bahía de Plymouth, llega a Brasil, luego va bajando por las costas del Atlántico, pasar por Uruguay, Argentina, Chile, y en Chile, por ejemplo, descubre en los Andes vestigios marinos. Entonces él se percata, por ejemplo, que las aguas de los mares habían sufrido, antes ocupaban esos lugares que después lo ocuparían los Andes, y encontró vestigios marinos de especies que ya no existían, por ejemplo. Siguió su viaje y cuando llegó a las Islas Galápagos fue cuando encontró allí en esas islas pues una reserva natural que al observarla él descubrió que habían especies que en otros lugares ya se habían extinguido, pero que en las Islas Galápagos permanecían. Entonces, pues fue fundamental, repito, este viaje que duró 5 años. Este viaje de 5 años en el Beagle le dio la posibilidad a Darwin de formular sistemáticamente su teoría de la evolución. Excelente, licenciado Carlos Haddad. Amigos, vamos a un corte comercial y regresamos en unos momentos. Regresamos, amigos, al programa Carta Magna. Licenciado, aquí me surge otra pregunta en referencia a los personajes que intervienen en la obra. ¿Nos puede usted hablar y abundar más sobre estos mismos personajes, licenciado? Claro, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar tenemos al propio Charles Darwin, que lo interpreta el actor Oscar Trani. En segundo lugar tenemos a la esposa de Charles Darwin, que es Emma Darwin, interpretada por la actriz Marcela Alejandre. Yo quisiera mencionar que
La esposa de Darwin era su prima hermana. Él casó con ella, siendo su prima hermana, ¿verdad? Luego tenemos al capitán Fitzroy, que era el comandante, era el que dirigía este barco llamado Beagle, en donde Darwin hizo este viaje que duró 5 años. Este personaje del capitán Fitzroy lo interpreta el señor Carlos Aguilar. Y luego tenemos también al otro naturalista inglés que llegó a las mismas conclusiones que Darwin, que es Alfred Russel Wallace, interpretado por el señor Benjamin Palafox. Tenemos también otros personajes considerados un poco menores, pero no por ellos dejan de tener una gran importancia. Por ejemplo, tenemos a Thomas Bell, que es el presidente o que fue, mejor dicho, el presidente de la Sociedad Linneana de Ciencia, que era la institución encargada de recibir los trabajos científicos que en ese momento se producían en Inglaterra. Tenemos también el personaje del fiscal, que en varias escenas de la obra Darwin sufre de unas pesadillas en donde se imagina que él está siendo juzgado, en donde él se imagina que está siendo procesado por crímenes que él considera haber cometido. El fiscal y el personaje también de Thomas Bell lo desarrolla, lo lleva a cabo el señor Antonio Arias. Luego tenemos un personaje menor que es el juez y el contramaestre del Beagle, que lo hace un mismo actor, que es el señor Luis Enríquez. Es decir, que en total 6 actores hacen 8 personajes. Gracias, licenciado Carlos Adap. Aquí nos acompaña también la licenciada Sara Ayala Vázquez. También quiere participar preguntándole. Con mucho gusto. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. La obra nos habla también del viaje de investigación científica. Observamos que en el programa de mano de obra incluye usted un cuestionario para el alumno. Sí. La obra, como decíamos, también nos habla del viaje de investigación científica que realizó Charles Darwin a la edad de 23 años y que duró 5 años. ¿Qué importancia tiene dicho viaje para la ciencia de la biología y para el propio Darwin? Bueno, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, para la ciencia de la biología fue fundamental, porque este viaje ayudó a que se sistematizara la propia teoría de la evolución que Darwin, y para él ya había sido un triunfo, pero aquí me gustaría ahondar, me gustaría decir que al final de todo el triunfo es para la ciencia de la biología, porque las aportaciones que allí se plasmaron en el origen de las especies, pues fue de vital importancia para el desarrollo de la biología y para la fundación de esta ciencia, porque hasta ese momento no existía la biología como tal. Entonces Darwin logra, pues, con ese viaje fundar una nueva ciencia que es la biología. Gracias, licenciado Carlos Haddad. En la obra se menciona a un naturalista también inglés llamado Alfred Russel Wallace. ¿Puede decirnos qué papel jugó ese científico en la decisión final que toma Charles Darwin para publicar El origen de las especies? Con mucho gusto. La decisión fue determinante. El hecho de que Darwin no se animara a publicar El origen de las especies, hay que recordar que Darwin ya llevaba casi 20 años
que había terminado el estudio, pero que él no estaba dispuesto, o no se atrevía, mejor dicho, a publicarla. Todo sucede en el momento en que él recibe una carta de Alfred Russel Wallace, en donde se percata a Darwin que en esa carta Wallace le hace un pequeño esbozo de las conclusiones a las que él había llegado, y Darwin pues se percata que es prácticamente las mismas conclusiones que él había plasmado en El origen de las especies. Por eso es que Darwin, al consultarlo con Emma, con su esposa, entra en la disyuntiva, entra en el conflicto de publicar o no, porque él se planteaba a sí mismo lo siguiente: si yo publico, Wallace me puede acusar de plagiario, porque yo ya conozco esta carta. Pero si no publico, las glorias se las lleva Wallace y yo quedaré olvidado y nunca reconocido. Entonces, Darwin pues entra en conversaciones con Wallace, se entrevistan por lo menos en una ocasión y deciden publicar, deciden enviar, mejor dicho, cada quien, Wallace y Darwin por separado, las conclusiones a las que habían llegado acerca de la teoría de la evolución. Así es que el encuentro con Wallace, de Darwin con Wallace, fue fundamental. Yo en lo personal creo que si Wallace no se hubiera puesto en contacto con Darwin, Darwin jamás hubiera publicado El origen de las especies. Muchas gracias, licenciado Carlos Haddad. Históricamente, ¿qué pasó con Alfred Russel Wallace? Muy buena pregunta. Mire, yo considero que se ha cometido una injusticia con él, porque poco se le reconoce, poco se le menciona, prácticamente se le tiene en el olvido, cuando en realidad Wallace, pues sus aportaciones a la propia teoría de la evolución son aportaciones fundamentales, que yo creo que debemos, en aras de la justicia y en aras de llegar, digamos, a un mejor conocimiento de la teoría de la evolución, empezar a también a estudiarlo un poco más a Wallace y a reivindicarlo. En lo personal creo que se comete una injusticia al solamente otorgarle a Darwin el crédito de ser el único descubridor y sistematizador de la teoría de la evolución. Muchas gracias, licenciado. Con una pregunta más, licenciado Carlos Haddad, ¿puede usted decirnos cómo las discusiones modernas acerca del futuro de la humanidad, la ley de sobrevivencia, la ecología, la explosión demográfica, la finalidad de la humanidad y la vida en el universo están impregnadas por el pensamiento darwinista? Con mucho gusto. Sostengo yo que todos estos aspectos que usted acaba de mencionar, licenciado, como es la ley de la sobrevivencia, la ecología, el propio futuro de la humanidad, la vida en el universo, si es que hay otras formas de vida más allá de nuestro planeta, por supuesto que están y absolutamente están impregnadas, pasan pues por el tamiz de la teoría de la evolución, porque al plantear Darwin que el origen de la vida, que el origen de las especies está dado por la presencia de lo que Darwin llamó un ancestro común, que era un ser del cual se fueron, un ente, una especie, de la cual se fueron derivando las demás, pues observamos que el origen de todo es un origen absolutamente bioquímico. Entonces, aquí tenemos la reflexión, debemos tener siempre presente el análisis de que así como todo se originó a partir de las transformaciones y de la evolución y de los cambios que fueron sufriendo las especies, de igual modo
si no tenemos un cuidado, por eso hablamos de la ecología, por eso usted plantea la ecología, si no tenemos un cuidado de nuestro entorno, de nuestro mundo, en nuestro planeta, esto también nuestro mundo puede tomar giros, pues como ya estamos viendo, de graves alteraciones climáticas, genéticas, psicológicas, en donde parecería pues que en muchos momentos nos sentimos que pues estamos destruyendo y que se está destruyendo toda forma de vida. Por eso es que tenemos que replantearnos a partir del pensamiento darwinista muchas cosas. La ecología, como usted lo mencionaba, es muy importante. El futuro de la humanidad, la ley de la sobrevivencia, cómo los seres humanos nos estamos organizando para sobrevivir y para permanecer en este mundo. Es válida las competencias que nos estamos planteando. Verdaderamente el darwinismo social se justifica. Son de las preguntas que nos tenemos que estar formulando todo el tiempo. Y en ese sentido, pues, Darwin, como biólogo, como filósofo, tiene un gran peso, tiene una decisión fundamental en la percepción que podemos llegar a tener del mundo y de nosotros mismos. Muchas gracias, licenciado Carlos. Aquí de su publicidad, de su díptico o programa de mano, observamos en la parte final dice cuestionario para el alumno, actividad extra clases de integración con la biología, y nos señala 10 preguntas. ¿Cuál es el objetivo de este cuestionario? O se nos puede señalar acerca de las preguntas que está integrando a su programa en el teatro de la obra de Darwin y el canto de los canarios ciegos. Claro que sí, doctor. Mire, como esta obra fundamentalmente tiene un enfoque didáctico y pedagógico, aunque no solamente debe ser visto por estudiantes, sino diría yo también por el público en general. Pero como me he enfocado a las escuelas secundarias, preparatorias y universidades, busco siempre que esta asistencia al teatro por parte de los alumnos sea considerada como una actividad extraclase que integre la materia de biología, pero que integre también otras materias como puede ser la filosofía, la historia y por supuesto el derecho. Por eso es que yo plasmo en la parte posterior del programa de mano un cuestionario que es un cuestionario sugerido para el profesor que invite a sus alumnos. Este cuestionario está conformado por 10 preguntas. A mí me gustaría mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la primera pregunta que dice: ¿de qué delito se le acusa a Robert Darwin en la obra? Bueno, aquí podemos observar que en la obra Darwin sufre a manera de pesadillas. Se imagina que está siendo juzgado y que se le está acusando, por un lado, del delito de cegar canarios, que en realidad él no lo cometía, sino lo cometían, ya lo hemos dicho, los hacendados ingleses asentados en Brasil, pero también se siente acusado por la teoría de la evolución. Entonces, él imagina que ahí está un juez, imagina que ahí está el fiscal, ¿verdad? Luego tenemos la pregunta 2 que dice: ¿el proceso penal del que es sujeto Charles Darwin es real o solo ocurre como un delirio? Bueno, ya hemos dicho, ocurre como un delirio, como un mal sueño, ¿verdad? La pregunta 3 dice: ¿a qué se refiere Darwin cuando afirma: siento la mano de Heráclito conduciendo mis investigaciones?
Hay que recordar que Darwin fue un admirador, fue un lector del filósofo presocrático Heráclito. Y Heráclito, pues, es el filósofo del movimiento, es el filósofo de la transformación, es el filósofo de alguna manera de la evolución. De la dialéctica. De la dialéctica, exacto. Cuando Heráclito afirma no es posible bañarse 2 veces en las aguas del mismo río. Entonces, en la obra hay varios momentos que inclusive Darwin le pide a Emma, léeme algo de Heráclito, por favor. Cuando en estos momentos de delirios, en estos momentos de desasosiego de Darwin, él al escuchar frases, fragmentos, pasajes de los escritos de Heráclito, él se siente más tranquilo, ¿verdad? Tenemos otra pregunta, la 4, por ejemplo, cuando dice: ¿por qué Darwin afirma que el viaje de investigación científica en el Beagle por el mundo fue el mayor acontecimiento de su vida? Ya lo hemos comentado aquí. Nosotros buscamos que con este tipo de preguntas el estudiante de secundaria, de preparatoria, de universidad tenga una guía para poder integrar, ¿no?, lo que recibió de la obra, lo que vio en el escenario. En ocasiones hay estudiantes que me escriben y me solicitan la obra y yo se las envío vía internet, porque es gente interesada, bueno, no solamente en contestar este cuestionario, sino en ampliar detalles de la obra que a veces se nos escapan y que necesitamos darle una lectura. Y eso es interesante porque pues estos jóvenes, y esto nos causa mucha alegría siempre, están interesados en conocer un poquito más. La pregunta 5, por ejemplo, dice: ¿a qué se refiere el capitán Fitzroy cuando afirma las cosas son así, siempre fueron así y siempre serán así? Hay que resignarse. Esta afirmación del capitán Fitzroy para Darwin pues le causaba rechazo. Darwin no estaba de acuerdo con esto y en realidad no estaba de acuerdo con muchas afirmaciones del capitán Fitzroy. Por ejemplo, cuando el capitán Fitzroy justifica la existencia de la esclavitud, Darwin le dice, no es posible. O sea, realmente la esclavitud no tiene ninguna razón de ser y no puede justificarse de ninguna manera, ni socialmente, ni jurídicamente. Y al contrario, lo que tenemos que hacer con la esclavitud es abolirla. Darwin era un abolicionista de la esclavitud. Claro, Fitzroy era, al ser una persona pues pragmática, una persona, pues él era un marino, él era una persona que había recibido instrucción militar, pues para él era justificado decir que las cosas son así, siempre van a ser así, estáticas, inamovibles. Para Darwin no. Darwin siempre criticó esta forma de ver las cosas del capitán Fitzroy. La otra pregunta, la pregunta 6, por ejemplo, dice: ¿qué opinas del argumento que utiliza el capitán Fitzroy para justificar el bello canto de un canario ciego, así como la existencia de la esclavitud? Aquí tenemos también una pregunta que busca fomentar en el espectador, en el alumno, la reflexión, el análisis. ¿Verdaderamente se justifica cegar a un canario o cegar a un animal? ¿Está justificado? ¿O realmente la esclavitud se justifica en aras de pensar, en aras de creer que la esclavitud es el motor del desarrollo de la humanidad? Entonces buscamos pues que el alumno busque espacios de reflexión, de análisis. Amigos, vamos a un corte comercial y regresamos en un momento a nuestro programa Carta Magna. Amigos, regresamos a nuestro programa Carta Magna. Licenciado Haddad, la obra participó
en el marco de las actividades que la UNAM planeó en el año 2009 para conmemorar los 200 años del natalicio de Charles Darwin y 150 de la primera publicación de El origen de las especies por medio de la selección natural. ¿Nos puede ampliar este acontecimiento? Con mucho gusto, licenciada. En efecto, tuvimos el honor, la fortuna de poder participar dentro de las actividades que la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre todo a través del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria, planeó, programó para conmemorar en aquel año 2009 los 200 años del natalicio de Charles Robert Darwin. Hay que recordar que Darwin nació el 12 de febrero de 1809. Pero también en ese año, 2009, se conmemoró los primeros 150 años de la primera publicación del origen de las especies, la obra fundamental de Darwin, publicación que se hizo en el mes de noviembre del año 1859. Según los registros, la primera publicación constó de 1000 ejemplares, mismos que se agotaron en el lapso de 4 horas, una vez que se pusieron a la venta. Entonces, bueno, tuvimos, sobre todo de parte de Rectoría de la UNAM, a través de la entonces secretaria de Desarrollo Institucional, que es la doctora Rosaura Ruiz, actualmente la directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tuvimos pues la invitación, el apoyo para que la obra Darwin y el canto de los canarios ciegos no solamente se presentara en los principales foros de los colegios y facultades de la universidad, sino que la obra se mantuviera siempre como una obra que aportara a los profesores de biología y a sus estudiantes una herramienta didáctica y pedagógica, y que cada semestre pues la obra, aunque ya no sea el año de Darwin como tal, pero que la obra se esté presentando constantemente. El año 2009 lo recordamos con mucho cariño. Fueron celebraciones a nivel mundial. Yo en ese momento me percaté de la importancia de un científico como Darwin. Yo no soy biólogo, yo no soy estrictamente científico. Yo vengo del área de las humanidades, de la filosofía. Pero me percaté de la importancia de Darwin, de la importancia de su teoría, de cómo su teoría cambió, revolucionó la manera de pensar de todos, a tal grado que en la actualidad aún hay pues gente que está a favor de la teoría de la evolución, pero también tiene muchos detractores, gente que piensa que Darwin está perfectamente equivocado. Pero bueno, eso ya, digamos, son cuestiones que a nivel personal, cada persona, cada individuo tiene el deber y el derecho de pues decidir la importancia o no de la teoría de la evolución. En síntesis, puedo decirles que este acontecimiento del año de Darwin fue un acontecimiento fundamental para el nacimiento de esta puesta en escena y también para su futuro. Yo agradezco mucho que así haya sido, porque nos permite continuar con nuestro trabajo de una manera permanente, que pues no es tan sencillo. Ya llevamos 6 años con la obra, presentándola de manera ininterrumpida. Muy bien, licenciado Haddad.
Pues en vista de que esta obra es de gran importancia para el estudio del derecho, ¿nos podría usted decir cuándo serán sus próximas funciones y el contacto donde podemos checar estas situaciones, licenciado? Claro que sí, con mucho gusto. Nuestra próxima función se va a llevar a cabo el día domingo 22 de marzo en un horario de las 10 de la mañana y la vamos a presentar en un teatro maravilloso, muy bien ubicado, que es el Teatro Xola Julio Prieto. El Teatro Xola Julio Prieto pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social y está ubicado en la Colonia del Valle, concretamente en el eje 4 Sur Xola, número 809, esquina con la calle de Nicolás San Juan, repito, en la Colonia del Valle. Como referencia tenemos muy cerca la estación del Metro Etiopía, que es la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad. O también tenemos muy cerca la estación del Metrobús Amores, que es la línea que va de Tepalcates a Tacubaya. Esas son las dos formas más sencillas, diría yo, de llegar al Teatro Xola Julio Prieto en transporte público. Así es que, pues desde aquí hago una cordial invitación a todas las personas que nos quieran y puedan acompañarnos ese día. Repito, domingo 22 de marzo a las 10 de la mañana en el Teatro Xola Julio Prieto. Me gustaría también poder dejarles mis teléfonos por si alguien desea comunicarse conmigo. En primer lugar, el teléfono de la oficina es el 56 38 00 38, o a través del teléfono celular que también contiene este magnífica aplicación que es el WhatsApp, que es el 044 55 25 45 44 85. Tengo también un correo electrónico que es darwin. Y los canarios ciegos @yahoo.com.mx. Repito, darwin. Y los canarios ciegos @yahoo.com.mx. Si alguien desea escribirme, lo puede hacer. Si alguien desea hacerme algún comentario, alguna solicitud, el texto, yo siempre comparto el texto. Hay gente que se deleita leyéndolo y volviéndolo a leer. El texto aún no está publicado, pero pues yo puedo enviarles un ejemplar vía electrónica. Y bueno, en estos teléfonos y en este correo electrónico yo estoy a sus órdenes para que todas las personas que nos están escuchando, si desean ir a ver la obra, con mucho gusto los esperamos. O que acudan aquí al edificio de Movimiento Ciudadano, en General Antonio de León, número 2, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, afuera del Metro Juanacatlán, en la oficina de IQ Radio, y aquí se lo pueden proporcionar a las personas que estén interesadas en este texto de la obra Darwin y los canarios ciegos. Así es, doctor. Excelentísimo la obra Darwin y los canarios ciegos. Fue algo muy maravilloso. A continuación, aquí la compañera, la licenciada Sara Ayala Vázquez, también quiere hacerle una pregunta. Con mucho gusto. Licenciado Haddad, a modo de reflexión final, ¿qué nos puede decir acerca de la obra de Darwin en general y de la obra de teatro Darwin y el canto de los canarios ciegos? ¿Cómo puede llevar a reflexionar acerca de los grandes enigmas de la humanidad
esta obra, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que usted nos puede decir al respecto? Con mucho gusto. En efecto, la obra de Darwin en general y la obra de teatro Darwin y el canto de los canarios ciegos en particular nos introduce de lleno en la reflexión fundamental filosófica que prácticamente siempre los seres humanos nos hemos planteado, que son las tres grandes preguntas hechas por la filosofía, que son: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Son preguntas fundamentales, son preguntas que todo ser humano en algún momento de nuestra existencia nos tenemos que plantear. Son preguntas que a veces no encontramos una respuesta absoluta. Qué bueno que sea así, porque más que respuestas, aquí lo que importa es la pregunta, porque justamente la pregunta es la que nos va a seguir motivando a continuar con nuestro trabajo de búsqueda. El ser humano es un buscador innato, el ser humano es un filósofo innato. El ser humano tiene que seguir preguntándose a sí mismo quién es, cuál es su sentido, cuál es su significado de existir, de estar aquí. Entonces, por supuesto, Darwin y el canto de los canarios ciegos lleva al espectador como objetivo final a estas grandes preguntas que han inquietado y seguirán inquietando a la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Muchísimas gracias, licenciado Carlos Haddad. Amigos, observamos de la obra Darwin y el canto de los canarios ciegos su relación intrínseca con el derecho, con la epistemología jurídica. Observamos el principio fundamental de la filosofía y del derecho, que es la vida, ¿sí? Su protección por todas las normas jurídicas y por todos los sistemas jurídicos. Observamos ese principio fundamental que observa Darwin en la observación de sus travesías